Uy, ya estoy llegando. Hoy en la cocina de los retos estamos en el Peral de Romano, en Porrúa. Vamos a cocinar una lasaña vertical y nos acompaña Ana Rosa. Muy buenas. Muy buenas. Estás encantada aquí, ¿no? Pues la verdad es que sí. Esto es un lujo. Pues sí, un lujo que aquí tenemos. Y el lujo es mío, pues invitándome aquí a que podamos cocinar juntos. Claro que sí. Y este prado está recién segado, ¿no? Claro, claro. Está Bien, recién segado y vas a acabar de segarlo tú. No sé. Yo primero prefiero ir a cocinar, ¿eh? Bueno, como tú quieras. ¿Te animas a ir a cocinar conmigo? Hombre, por supuesto. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, pues tenemos mucho que cocinar hoy, ¿eh? ¿Qué, Ana Rosa? ¿Te animas? Claro que sí. A tope. Bueno, estamos en el Peral de Romano. Cuéntame un poco por qué se llama así la zona donde estamos. Pues la zona se llama porque el prau se llamaba el Peral. ¿El Peral porque igual había muchos perales o se llamó...? No, porque cada cosa tiene un nombre. Balcabau, el Peral, el Colleu la Cruz. La finca de al lado es el Colleu la Cruz. ¿Y este es Siempre tenemos un nombre para cada...? con la dueña del otro prau que vas para el Colleu la Cruz. No, voy para el Peral. ¿Y el romano? ¿Por qué es lo del romano? Por mi suegro, porque la finca era de mi suegro. Ajá, y hombre, hay que ser agradecido en la vida. Hombre, en esta vida siempre. Bueno, pues claro que sí, hay que ser agradecido y esta tarde lo vamos a ser. Os voy a enumerar los ingredientes de la receta. Ternera asturiana picada, queso de cabra de la zona, champiñones, cebolla fresca y ajos, queso cabrales, puerros, olivas negras, una especie de canelones gigantes, así un poquito más cortitos, puré de tomate, leche, sal, aceite de oliva virgen extra y un pelín de agua. ¿Te parece bien, no? Hombre, me parece perfecto. Bueno, pues yo voy a hacer lo que sé hacer, empezar a cocinar. Voy a coger las cebollas y las voy a ir picando. Tú ya tienes encendido el fuego, ¿no? Me habías dicho, ¿no? Sí. Que vaya cogiendo calor. Ahí está. Ana Rosa, ¿esta afición que tienes, desde cuándo empieza? ¿Empezaste aquí tú o viene de tu familia? No, viene de mi familia, O sea, desde que siempre... de generaciones Generaciones... atrás. Mi abuelo, por parte de madre, era casi tratante. Vacas, ovejas, ferias, cambiaba. Mi padre, yo siempre digo que en mi casa nunca se hablaba de historia, todo eran vacas y vacas y vacas. Y cuando eras moza estarías harta, ¿no? Diciendo yo, pero... Pues sí, la verdad que en aquel momento igual no lo veía tan, pero... Y ahora, bueno, cuando ves pasar los años, ¿no? Cuando dices, bueno, llevo toda la vida dedicándome a esto, que es lo que me gusta, y bueno, y tienes familia, ¿no? Que también le gusta, ¿no? Pues sí, tengo 3 hijos. Uno está incorporado y otro está recién queriendo O sea, incorporarse. que la semilla que dejaron, que te pusieron a ti, tú la replicaste luego, ¿no? En la familia. Pues sí, porque la verdad es que a veces cuando vamos a una finca o algo, siempre dicen mis hijos, si lo viera mi abuelo, si lo Qué vieran guapo, mis abuelos, ¿no? la verdad que sí. Es que yo, mira, te voy a decir una cosa. La figura del abuelo, yo solamente conocí una abuela y lo llevas ahí, no sé por qué, ¿eh? No sé por qué, qué bonito. Es que se quedaron, la verdad, sin los 2 abuelos el mismo año. Vaya. Sí. Pero bueno, lo bonito es que ellos siguen el recuerdo y sigue la pasión pues por lo que estáis haciendo, por la ganadería y bueno, por las cosas bien hechas, porque son una generación tras generación haciendo lo mismo. Bueno, estoy picando la cebolla. Si levantas la tapa y echas Estás picando el puerro. Ah, ay, perdón, muy bien. Piqué la cebolla, ya no estoy picando el puerro. No, si Ana Rosa controla, ¿eh? Venga, levanta la tapa, echa un pelín de aceite y añade los vegetales ahí que yo te voy dejando. Bueno, da gusto cocinar así, con cocineras, ¿eh? Que saben lo que tenemos entre manos. También hice un curso de cocina, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, O sea, que también te gusta cocinar. también. Hombre, teniendo 3 chavales, pues había que cocinar. Un poco. ¿Y ahora te cocinan o sigues cocinando tú? Sigo cocinando. O sea, que tampoco eso se queda atrás, Nada. Es casi lo que peor llevo de tener tanto varón. ¿no? Bueno, yo soy varón y tengo que cocinar, ¿eh? Ya, pero a mí no me tocó esa suerte. Y el marido tuvo una madre de esas también súper cocinera y lo de cocinar nada. Él. Tampoco, ¿no? O sea, que te toca a ti todos los días.
Sí. Bueno, pues hay cosas que es muy fácil. Los dejas 2 días sin y que se vayan arreglando. No hay manera, ¿eh? Llevo mucho tiempo intentándolo y reivindico mis derechos, pero no. No, bueno, pero lo haces con el corazón, que eso es lo importante, eso lo sé yo. Cuando empezaste a tomar conciencia y a dedicarte profesionalmente al tema de ganadería, pues elegiste la raza asturiana de los valles o cómo... Empezamos con leche y con carne, porque mi padre la verdad que siempre fue de carne. Ajá. Fue la persona que... O sea, que ya tenía visión. Siempre, sí. Yo me acuerdo de estar de soltera, que me casé muy temprano, y de tener ya 80 vacas de carne, que en aquellos tiempos eran muchos. Aquello era impensable, estamos hablando de hace muchos años. Sí, sí. Y la gente de aquella solamente, pues igual se dedicaba a la leche. Y no había tantas cabezas de ganado, y yo me acuerdo ya de una vez haber 80 cabezas de ganado. Bueno, y cuando te empezó, bueno, pues eso, ¿tu padre tenía que asturiana de los valles o ya...? No, mi padre, de aquella no había tanto lo de las razas. Sí empezó en Aseaba. O sea, que empezó ya un poquito a... Pero no, antes no se miraban tanto lo de las razas, y es más ahora. Ahora es cuando ya tenemos un poco todo organizado, Todo ¿no? formado, organizado, la gente está más preparada, creo yo. No, yo te puedo decir que es única esta raza y la gente pues sigue su camino y se van haciendo las cosas poco a poco bien, y eso es la misión que tenéis vosotros, porque eso Pues es vuestro. sí, la verdad que sí. Que eso es vuestro de hace muchos años, no es de ahora. Eso no se construye en 4 días. No, es muy difícil. Claro, pero bueno, pero las cosas difíciles luego tienen su resultado y llevan esfuerzo. ¿Y su satisfacción? Bueno, va eso bien, ¿no? Buf, está Ahí. cogiendo color... Ahí, a la hecha el Hecho el ajo. ajo, hecho el ajo. Ay, Dios. La cocina une, ¿eh? La cocina Claro, es... porque ¿qué sería de nosotros sin las madres? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Yo en mi casa pasa lo mismo, somos 3 y mi madre todavía tiene que seguir poniendo el callo. No, la mía no es muy cocinera, ¿eh? Esta combinación, ganadería de leche, ganadería de carne, y fuiste de las primeras en empezar a tener las 2 razas, ¿no? Porque... Pues las 2 razas sí, porque aquí había gente con asturiana de los valles o gente con asturiana de la montaña, pero con las 2 razas igual fuimos de los primeros. ¿Y eso hace mucho tiempo? Pues sí, la verdad que yo empecé con alguna de valles siempre, porque las casinas iban al monte, iban a Cuera Ahí, o a Biango. sí. Ajá. Empezamos, cuando teníamos mixtas iban a Biango, pero luego cuando ya empezamos a ir a Cuera. Y las de valles pues quedaban en los prados. O sea, cuando hicimos la reconversión de las pintas O sea, de la leche a carne. A carne, que siempre tuvimos leche y carne, ¿eh? Ajá. Y cuando ya decidisteis tener solamente Carne, se quedaban las de valles en valles y las casinas a la montaña. Así mismo, Qué guapo. así mismo era. Muy bien. ¿Echas un poquitín de carne ahí, te apetece? Hombre, claro. Venga, echa la mitad. La mitad. Ahí. ¿Visteis el color de la carne? No. De casín. Mira, el color, ¿Eh? el sabor. Pues el color es el sabor. El sabor, la textura. Claro. Y que en un sitio como este, como están los pastos, ¿el mar a cuánto lo tenemos? A nada. A 2 kilómetros. ¿Y tú no piensas que y el eso- monte también, ¿eh? ¿Eh? A ¿Tú no otros piensas 2, que todo eso claro. afecta? O sea, estamos en el medio de lo que bordea el paraíso por adelante y por atrás. ¿Y no piensas que eso a la carne le da algo diferente? Porque A la carne y a todo, yo ya creo. todo, ¿no? Las personas también. A todo. Pues somos asturianos por algo, ¿eh? Tengo una amiga de Cangas de Narcea que tiene de valles ¿Y qué? y dice ella, pero bueno, claro, los praos no son tan buenos como, por ejemplo, no tenemos las infraestructuras en fincas como en otras partes de Asturias, porque tenemos a 2 kilómetros la playa y a 2 el monte, pero, claro, todo tiene su... Claro. Y dice ella, el pueblo te lo cambio, pero los praos no. Va, ella lo dirá por el agua, por el prado, o sea, por estar cerca del mar. No, hombre, también. porque allí pues los praos son de hectáreas. Claro, son muy grandes. Claro. Y, bueno, pero yo pienso que lo bonito de Asturias es que en tan poco espacio, porque somos muy pequeñinos, tenemos de todo. De ¿no? todo. Y aquí sobre todo, ¿eh? No, ya. Y tú, Otra vez que fuimos de viaje también y estábamos con gente de toda España. Ujú. Y bueno, hubo una que vino aquí de turismo rural, porque también tenemos turismo rural. Sí. Y dice ya, yo en mi pueblo no lo vendo, porque según mandas tú el tuyo... No iba a salir ganando nada. No. A ver, a ti te gusta más, porque no sé, me filtraron por ahí que a tu marido, que hay una pequeña discusión, ¿no? Casina, asturiana de los valles, a veces cruces. A él le gusta mezclar, dice, son muy guapas la mezcla de las dos. ¿Y tú qué te opones? No, la raza pura. Nos costó mucho llegar a dónde? tener una raza pura. Para ahora
Andar mezclando, ¿no? Andar mezclando. Bien. Mira, otra raza que es la Aubrac, que está muy de moda. Ujú. Y yo digo que cómo vamos a meter ganado. No, Que vengan los franceses a vendernos lo que tenemos aquí. no, yo pienso que lo nuestro tenemos Hombre, tenemos de aquí sobra la y- creen de la creen. Tiempo, champiñones, echa ahí los champiñones, que la receta, aunque parecía muy larga, luego se hace corta, ¿eh? Bueno, yo voy a ir picando unas olivas negras. Muy bien. Aquí picando estas olivas negras. Y nada, esta es una receta que al principio parece difícil, pero luego es facilísima. Ana Rosa, lo de los concursos, porque alguien me filtró por ahí también que eras una campeona. Sí, a mí, para nada, para a mí me nada. van diciendo. Para nada. Sergio, pregunta ya a Ana Rosa. Para nada. ¿Por qué le gustan los concursos? ¿Cuál organiza? ¿A cuáles va? Hombre, organizamos el de Porrúa, con unas compañeras. ¿A todo mujeres? No, ahora hay un ¿Ahora? chaval. No, antes había más, ¿eh? Y está Paco, el de Aseamo, Ajá. que también es una gran ayuda, y dos compañeras. Bueno, pues y organizáis el concurso de Porrúa. El concurso de Porrúa. Todos los años, ¿en qué fecha es? Ahora, El tercer fin de semana de noviembre. Ajá. Esperemos a ver si podemos hacerlo este año. bueno, ¿vais a concursos habitualmente? Vamos a casi todos. Ahora mismo estaríamos cargando, no, ya estarían las vacas en San Agustín, hoy. ¿Y estarían para allá, para el concurso? Para el concurso ¿Y a ti de Avilés. ¿Qué vacas te gusta llevar? No, llevamos de las casinas, porque los chavales empezaron con las casinas y las de Valles, ¿Los chavales quién son? ¿Tus hijos? sí. Y son los que tienen realmente también afición por el... Igual por ti, ¿no? Hombre, yo empecé a ir, ¿eh? Yo me acuerdo de ir a un nacional, de arreglar las vacas, aquí las que quedaban aquí, ir al concurso a Cangas, volver a dar la comida al marido, comer, arreglar las vacas y volver para el concurso. Valía más que hubieses dejado un tupperware, ¿eh? No, ya te digo yo, ¿eh? Qué inocente, si fuera hoy, cago la Si mar. fuese hoy ya. En vez de comer por Cangas, con el ambiente que hay en Cangas de Calla, Onís. calla, Que- ahora ya lo puedes... Ahora ya lo haces. Ay, ya. Ahora ya lo además- manejas de otra ahora manera. Ya sí, hachis en la mar. Hala, echa las olivas ahí y échame el tomate todo. Todo. Venga, Qué da rico. gusto. Y yo voy a recoger un poco esto porque ya llegó el momento de recoger, porque no nos queda nada, Ana Rosa de cocina. Ya, para que no nos llamen luego, oye, que no limpiáis la mesa. Muy importante, ¿eh? Es que me decían en casa, Muy vale más importante. manchar menos. Muy importante. Porque no es más limpio el que más limpia, ¿no? Sí, no, que menos en puerca. Ahí está. Ahora, pues venga, yo cojo esto, limpiamos la mesa un poquito y tú sigue dándole ahí a la especie de boloñesa. La sal al final Tranquila, ya verás. Bueno, eso está cogiendo color, ¿eh? está espectacular, la verdad, ¿eh? ¿Me dejas en ese lado y te pones tú aquí? Hombre, Venga, pues hala, cambiamos de sitio. venga. Qué rico. Ana Rosa, y me decías que, bueno, lo de los concursos, tus hijos ahora ya tienen afición por lo que tú les imprimiste. Que son No, las- ahora ya son ellos, ya los son- jefes. ahora ya son ellos. Ahora ya son ellos los jefes. ¿Y los que organizan los concursos o...? No, los de Ahí- la ganadería. Eso, tú entonces... Yo soy la to- secretaria. No, de verdad, ¿eh? O sea, muy bien. No, yo por enfermedad me jubilé, me operaron las dos caderas. Y ahora son ellos quienes se Ahora dedican. son ellos el relevo y yo os quedé para los papeles. Bueno, pero el conocimiento se lo sigues dando. Sí. Y organizando. Hombre, y ellos desde pequeños la verdad que siempre apoyaron en casa, ¿eh? Siempre. Bueno, pues eso... Siempre. Pero eso es porque se aprende, ¿no? El chico y decía yo, en haciendo la tarea vas a las vacas, porque primero quería ir a las vacas. Ah, haciendo la tarea y los En los haciendo debe- la los- tarea los- vas a los las deberes, ¿no? vacas. Sí, claro, aquí decimos la tarea. Ah, Mira, Ana Rosa, vamos rellenándolos así y dejándolos listos. Bueno, ahí está. Oye, un día me tienes que invitar a un concurso de esos, ¿eh? Hombre, estás invitado... Yo hago la comida. Ah, pues hacemos speech de Porrúa. Ah, invitamos a todo el mundo. No, ¿Ah, no, sí? con boronas. Bueno, no es poco famosa la borona de Porrúa. Voy al concurso de Porrúa por la borona. ¿Y tú, por la borona hecha con maíz, a ti te gusta en la alimentación de las vacas que esté presente también el maíz, en el rematado? Hombre, claro. O sea, que una- Es muy importante. Es muy importante, El remate de los terneros. ¿no? Para de los que fiatos. luego la carne esté como tiene que estar, es fundamental. Totalmente. Ahí está. Descansada, Eso, dijiste la palabra especial, descansada. claro. ¿No? Porque nosotros en Asturias hacemos las cosas bien y bueno, yo pienso que tenemos que seguir haciéndolas bien, pero una de esas cosas de rematar los terneros, de rematar para la hora de consumir la carne, para que el consumidor siempre lo vea igual, ¿no? Claro. Porque- Y para que al comerlo esté, pues... Pleno. ¿Cómo está eso? Manteca, ¿no? Mira, cubrimos un poco así y ahora llegó el momento especial. Vamos a echarle leche, bueno, sal, no me llames salado,
porque no es mucha, ¿eh? Leche, aquí, un poquito de agua. Y luego vamos a dejar que se cocine así durante al menos 15-20 minutitos. Si se nos tumba alguno, no pasa nada, ¿eh? Venga, cocina así, luego levantamos la tapa y ya le ponemos el queso. Ya verás qué rico. Uy, uy, uy. Esto le queda al queso y unos minutitos más de cocción. Corto así cochinos pequeñinos de este queso que te gusta a ti de la zona. De Porrúa. De Porrúa. El queso de cabra de Porrúa me encanta. No, si los quesos están ricos todos. La carne está buena. Lo que me decías antes de las boroñas, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo me decías lo que hacíais en la fiesta tan rico con maíz? ¿La borona? La boroña. Al concurso. Al concurso. Un año. Muchos concurseros que dicen, yo voy a Porrúa por la borona, yo aunque no lleve las vacas voy a comer borona. Y ahora, nos encanta que vengan, ¿eh? Claro, ¿no? Porque así yo pienso que compartir es vivir, ¿no? Claro, Y claro. se repiten, claro. Bueno, se comparten experiencias. Claro. Y todo. Hay un poquitín de cabrales, ay. No, si esto otra cosa no, pero energía toda la del mundo. Ahora, Ana Rosa, yo te comento una cosa. Esto, si quisiésemos, lo haríamos en una fuente y todo lo mismo que he hecho, ¿vale? Se podría acabar en el horno, es decir, no tenerlo al fuego. Coger, una vez que tengamos ya puesto lo que son los canelones verticales, lo pondríamos en una fuente de horno y lo acabaríamos en el horno. Aquí, como tenemos que ir con las limitaciones que tenemos, vamos a sacarlo adelante. Ya verás que luego va a quedar resultón, ¿eh? Bueno, y una pregunta que te hago. Yo en esto no sé si veré futuro, pero ¿en lo vuestro hay futuro? Hombre, pues hay un hijo incorporado y otro que está queriendo ya... O sea, que en la familia sí hay futuro, hay intención de que lo haya. ¿Y tú crees que el consumidor confía en nuestros productos? Y, bueno, Estamos en tiempos malos, pero la carne se consume. Ilusión por vuestra parte hay. Ilusión toda la del mundo. Y con esfuerzo y ilusión yo pienso que se consiguen las cosas, ¿no? Yo pienso que es lo más importante. Bueno, pues... Y trabajo, ¿eh? Bueno, evidentemente. Eso ya se sabe porque para vosotros no hay días ni horas, ¿no? Estáis son 24 horas los 7 días de la semana y esa es la dedicación que tiene esta profesión. Bueno, pues yo encantado. Vamos a esperar un poquitín y luego vamos a ver cómo quedó la receta, ¿vale? Venga. Venga. Pues tapamos y lo dejamos 15 minutos. Uy, uy, uy. Mira, ¿eh? Casi está. Nos faltaba un pelín más de cocción y casi está para dar la vuelta. Pero como no voy a quedar mal, Ana Rosa, voy a servir un poco en un plato, a ver qué tal nos quedó. Ay. Bueno, mala pinta no tiene, ¿eh? No, la tiene espectacular, la verdad, Sergio. Ahí está. Ahí vamos con esta lasaña vertical, que ya va siendo hora. Bueno, aquí os la dejo, ¿eh? Para que la disfrutéis con la mejor carne que existe. Muchas gracias. A ti, ahora vamos al reto mío. No, pero si yo quiero comer, Ana Rosa. No. Yo hice el tuyo. Bueno, pues La palabra es la palabra. al reto. Venga, vamos. vámonos ya. ¿Qué? ¿Estará eso? Esto ya está en marcha, amigo. Madre Ahora mía. vamos a afilar un poco y a segar. Miedo me das. Oye, ¿y si te dejo hacer así eso y yo hago la cena, qué pasa? Como tú quieras. No, porque si no, no hay reto. Y Ana Rosa, si no me riñe. ¿En qué quedamos? Yo cumplí el mío, ¿eh? Yo Tú que lo cumplí el mío. cumpliste, ahora me toca a mí hacer el mío. Bueno, vamos allá. Vamos a afilar un poco. A ver. Un poco. Esto está chupado, hombre. Sí, chupado. Esta zonina pequeña, ¿no? Tú ya aprenderías de chico, además. A ver. Ahora no, no. explica ahí. A ver, Da ahí dos. a ver. Cuéntame. Esto es muy fácil. Piensas pim pam, Y voy para adelante, ¿no? exactamente. Primero Vale. para atrás y después No para las adelante. pites mucho por el suelo. Para que no, por si hay alguna piedra, No, aquí piedra No, no, para que hay, no se te pero despite. para que no clave. se te va a ir al suelo algo, ya verás. Vale, bueno, yo voy para allá. Voy a apartarme, ¿eh? Apártate. Ay, mi madre. Tino. Dime, Tino te avisó, ¿eh? Tino te avisó. la vaca que tenga que comer lo que sigas tú muere de fame. Qué difícil es esto.
Sí, es difícil, sí. Así. Pero mueve los pies también. Los pies cuando llegan faltan. Ay, uf, uf. Mira, estás agarrando y el tranquillo. Este es muy difícil, ¿eh? Bueno. Tino, hoy las vacas van a comer poco. Sí, hoy van a comer poco, sí. Y algún tapín que tú también comerás las probes. Uf. Bueno, a ver. Yo pienso que es el reto más difícil de todos, ¿eh? Ay, viniste Igual sí. por Rúa a hacerlo más difícil. En Porrúa nunca lo ponemos fácil, ¿eh? No, no. Antes a los mozos los atapinaban cuando venían a cortar. ¿Y ahora qué hago con esto, Tino? Eso después a tropa y un maraño y fuera. Creo que vas a cambiarlo de cocinero por jardinero. Ay, Dios. Con razón me metí a la cocina. A ver, ¿y ahora aquí arriba un poco? Sí, de ahí a ver. A ver la que cae. Tino. Bueno, te corta bien la guadaña, ¿eh? Que la afile, que la afile. Deja No, afilar. afilada está ya. Sí, pero otra vez, hombre. ¿Otra vez? Sí, Yo. afílala tú un poco. A ver, Uy, déjame. No, yo, a ver, déjame la piedra. peligro tienes. Ten cuidado. Y para abajo. Para abajo y para adentro. ¿Así? Sí, pero fíjate en los dedos, ¿eh? Sí. Cuidado con los... Bueno, Pero esto ya es más mío, Tino. Porque yo de cocina. ¡Hala! Voy a ver si Vale, acabo va. esto. No sé si acabaré yo este reto hoy, ¿eh? Bueno, pues se nota, ¿eh? Se nota el hombre. afilamiento, ¿eh? Claro, claro. pasa así la piedra y... Tino, que era que estaba mal afilada, hombre. También puede ser. Mira ahora, qué bien corta. Bueno, aquí ya no queda nada. Bueno, Tosquila, bueno o malo, a los 15 días iguala. como el pelo. Bueno, Rosa, Tino, ¿un 5 me dais? Sí, hombre, sí. ¿Eh? 4,5. Vale, pero Nah, un poco yo- más, hombre, que tengo que probar, mucho, Tino. yo mucho. Vamos a probar. ¡Reto medio conseguido! Aprobaremos.